Jóvenes y señoritas de primero básico, un gusto saludarles. Les saluda profesor Diego Jiménez. Tengo el gusto de impartirles nuevamente el curso de Ciencias Sociales. Para iniciar con este tema, por favor van a necesitar los siguientes materiales que ven en pantalla: el libro integral, el cuaderno de Ciencias Sociales, lapiceros y lápiz. Por favor, necesito que presten atención a la presentación, que copien en el cuaderno lo que ustedes consideren más importante de la presentación, asimismo lo que yo pueda ir diciendo que ustedes consideren relevante, y vayan subrayando las páginas del libro con la información que a ustedes más les interese. Vamos a ubicarnos en la página 146. Cuando estemos ubicados en la página 146, vamos a encontrar que el tema que encontramos en dicha página se denomina Principales Culturas de Mesoamérica. Mesoamérica es una de las áreas culturales más importantes de América prehispánica. Está formada por la región centro-sur de México y los actuales territorios de Guatemala, El Salvador, parte de Nicaragua, de Honduras y de Costa Rica. Van a encontrar ustedes en su libro una misma imagen, la cual pueden ver ustedes en la pantalla. Van a encontrar entonces cómo territorialmente se puede representar todas las culturas mesoamericanas. Vemos nosotros que entonces abarca, como lo dice el libro, la parte centro-sur de México, obviamente nuestro país Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Encontramos nosotros que en la época, y sobre todo en la época prehispánica y en las culturas mesoamericanas, para nosotros la más importante es la cultura maya. Pero antes de esto también es importante que conozcamos lo más esencial de otras culturas mesoamericanas. Vamos a hablar un poquito de la cultura olmeca. Es la cultura más antigua registrada de las culturas mesoamericanas. Sus vestigios principales se localizan en los estados de Tabasco y Veracruz, en México. Los antepasados de los olmecas arribaron la costa del Golfo de México en el año 1500 a.C. Ya se destacaban los primeros centros ceremoniales de la civilización olmeca, y su economía sobre todo se basaba en el comercio y en la agricultura. Su etimología significa habitantes del país de Hule. Muy bien, es importante que nosotros toda esta información la copiemos en nuestro cuaderno, puesto que después nos va a servir para realizar las actividades. Podemos ver ahí una imagen de cómo algunos descubrimientos que han hecho los arqueólogos y los historiadores, pues ellos nos trasladan información importante y se diagnostica, sobre todo por las piedras que ellos dejan, cómo era su fisionomía en aquella época. Muy bien, vamos a hablar también sobre otra cultura que es la Teotihuacán. Se desarrolló al norte del altiplano de México, aproximadamente en el siglo I a.C., y tuvo una gran influencia en toda Mesoamérica hasta el área maya. Esta cultura desarrolló la agricultura, la cerámica y la metalurgia. Fue una de las ciudades más grandes de Mesoamérica. Su nombre significa el lugar donde nacen los dioses. Entonces podemos ver que esta cultura tuvo influencia también, sobre todo en gran territorio de Mesoamérica, y que fue una de las más grandes. En la pantalla podemos ver la imagen y vamos a encontrar entonces nosotros que fue una de las más grandes en cuestión a territorio. Entonces pueden ustedes verificar ahí en la imagen que sí era bastante grande. En la parte de abajo de su libro vamos a encontrar una actividad. Dice: diseña y dibuja un símbolo para cada cultura con base en el significado de sus nombres y características más importantes. Entonces vamos a ver que tenemos por un lado la cultura olmeca y por otro lado la cultura de Teotihuacán. En la cultura olmeca encontrábamos que su etimología, es decir, los habitantes del Hule. Los olmecas también sobresalieron en la escultura por las gigantescas cabezas de piedra de basalto que tenían un peso entre 5 y 25 toneladas. Entre las características de las cabezas
colosales olmecas era la forma almendrada de los ojos, los labios bastante gruesos y cascos sobre la cabeza. Se cree que representaban a gobernantes o a jugadores de pelota. Bueno, entonces encontramos que ellos ya encontraban sobre todo diferentes elementos de la naturaleza que les servían para la sobrevivencia. Entonces nosotros aquí dibujamos en base a las características de la cultura olmeca que encontramos algo que nosotros consideremos que significa o que es muy representativo de dicha cultura. Ellos mencionan ahí, ¿verdad?, que lo más representativo, sobre todo, fueron las esculturas. Entonces podemos dibujar una de sus esculturas que ahí nos aparece. También aparece que utilizaron mucho el tema de la agricultura y el comercio. Podemos también colocar, si nos parece, ¿verdad?, algunos productos agrícolas y algunos productos de comercio que también representarían la cultura olmeca. Y por la parte de la cultura de Teotihuacán, encontramos que su etimología significa lugar donde nacen los dioses. Y vemos que también sobre todo desarrolló la agricultura y la cerámica, pero también podemos decir que fue una de las ciudades más grandes. Entonces podemos dibujar ahí también lo que es algún elemento de la naturaleza que pertenezca a la agricultura, o podemos dibujar, ¿verdad?, un templo o una pirámide de aquella época de la ciudad de Teotihuacán. Entonces ahí lo dibujamos. En la página 147 vamos a encontrar que hay que completar un mapa conceptual. Vamos a encontrar entonces las teorías de poblamiento americano. Encontramos ahí las principales son autoctonista, ¿verdad? Y la otra que nosotros teníamos era la migracionista. Entonces la migracionista la tenemos que colocar acá. Enunciada por, colocamos los autores que han defendido estas dichas posturas y qué afirmaciones, ¿verdad?, qué deducciones sacan ellos. Colocamos 2 de autoctonista, y para, en el caso de la migracionista, colocamos 4, puesto que aquí fueron 2 autores. Entonces buscamos los 2 autores y colocamos aquí las diferentes afirmaciones que ellos hacían. En el nivel 2 de comprensión dice: explica la importancia de el estudio de la historia en la actualidad. Entonces acá ustedes colocan la importancia que ha tenido la historia en la actualidad. Yo les comentaba a ustedes que, por ejemplo, la historia sobre todo nos sirve para tomar decisiones importantes que puedan afectar en el presente y que puedan tener consecuencias en el futuro. Por ejemplo, la historia con la pandemia que nosotros estamos viendo, podemos ir verificando que cada 100 años se dan eventos que han afectado al tema de salud a nivel mundial. Entonces esto nos puede servir como un parámetro para que dentro de 100 años nosotros también estemos preparados, si es que la humanidad aún existe, para otro acontecimiento, ya que se ha tenido que cada 100 años normalmente ha ocurrido una pandemia. La historia también nos sirve dentro de muchos eventos para ir verificando la evolución, sobre todo de las especies, pero esto es en cuestiones sociales, y también cómo nos hemos ido conformando en cuestiones a niveles políticos y sociales. Dice también que nosotros expliquemos la investigación documental y la investigación de campo. En la clase anterior yo se las explicaba que la investigación de campo sobre todo se refiere a aquel tipo de investigación que se realiza en el lugar donde nosotros estamos viendo dicho fenómeno. Entonces, si nosotros queremos tratar sobre el tema de fútbol, nosotros tenemos que ir directamente a un campo de fútbol y jugar y ver cuál es el comportamiento de los futbolistas, por ponerle de ejemplo. Si queremos hacer una investigación documental, pues adquirimos de diferentes archivos para fundamentar una idea. Entonces esa sería la explicación que ustedes tendrían que dar en esta parte. Y por último dice: plantea una hipótesis. Recordemos que cuando hablamos de una hipótesis se refiere a una posible respuesta acerca de los siguientes hechos históricos de la cultura mesoamericana. Entonces, esto tiene que decir que nosotros a estas preguntas que nos aparecen acá, nosotros vamos a contestar posibles respuestas.
¿Cómo pudo influir la cultura olmeca y teotihuacana en otras civilizaciones ubicadas a gran distancia de sus centros principales? Entonces ustedes ahí contestan algunas posibles respuestas. ¿Cuál pudo ser la causa del abandono de las grandes ciudades olmecas y teotihuacanas? También ustedes subjetivamente, es decir, desde su criterio, piensen ustedes un poquito cómo puede ser algún motivo, alguna causa que ellos hayan tenido para abandonar esas grandes ciudades olmecas y teotihuacanas. Gusto saludarles. Muy bien, vamos a hacer un friso sobre las culturas mesoamericanas. Para esto, por favor, necesito que investiguen y van a organizar la información recopilada sobre el arte de una de las siguientes culturas. Vamos a encontrar que en Mesoamérica hay bastantes culturas, entonces ustedes seleccionan una para investigar. Pueden seleccionar la cultura olmeca, la teotihuacana, o escogen la tolteca o la azteca. Cuando tengan ya escogida una cultura, ¿qué van a investigar? Por ejemplo, si ustedes escogen la olmeca, sobre la olmeca investigo yo su arquitectura, cómo era su escultura y cómo era el tema de cerámica. Investigo sobre estos tres temas y la voy recopilando y la voy archivando. Y también, por favor, investigan imágenes, ¿verdad? Si ustedes tienen impresora, pues las imprimen. Y si ustedes no tienen impresora, pues las dibujan, por favor. Van a necesitar 4 hojas en blanco, lapiceros, marcadores, crayones, tijera y goma. Si ustedes tienen algún otro material didáctico que pueda reemplazar a las hojas en blanco, lo pueden hacer. Muy bien, ¿en qué consiste la técnica del friso? Van a agarrar ustedes las 4 hojas que tienen y una hoja les va a servir para la carátula, otra hoja les va a servir para el tema de la arquitectura, otra hoja le va a servir para la escultura y otra hoja les va a servir para la cerámica. Por eso les estoy pidiendo 4 hojas. Entonces hacen ustedes, ¿verdad? Pegan toda la información que ustedes encuentren sobre el tema de arquitectura, de cerámica y el tema de escultura, las pegan una en cada hoja. Pegan la información y pegan las imágenes que también encuentren. Posterior a ello, van a pegar las hojas una tras otra, a manera que nos tiene que quedar de la siguiente forma, similar a un libro, ¿verdad? Ustedes ven acá cómo se pegan las hojas y entonces pegamos las imágenes y la información y hacemos la portada. Esta tarea, tanto como las actividades del libro, les toman fotos y me la envían a la plataforma.